Bienvenidos todos a un nuevo video donde vamos a repasar cuántos millones se lleva el Real Madrid por esta gira en Estados Unidos. Así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Bien, y como ya lo estamos viendo, aquí está el primer artículo que es de relevo en este caso. Nos dan información sobre el dinero que se lleva el Real Madrid, y aquí también incluyen al Barcelona, los partidos que disputaron o que terminaron de disputar o van a terminar de disputar en Estados Unidos en esta pequeña gira, en esta pretemporada que ambos equipos están realizando. 3 partidos para cada uno. Vamos a ver cuántos milloncitos se lleva cada uno. Empezamos leyendo: Real Madrid y Barcelona se forran con el clásico de Estados Unidos, sobre todo si llegan las estrellas. Se trata del partido con el que más dinero ingresan con diferencia. Ambos aprovechan el tour para promociones con marcas. Aquí podemos ver que el artículo lo firman Jorge Picón y Jordi Cardero. Y nos dice qué tan rentables las giras del Real Madrid y Barcelona por Estados Unidos. Ambos equipos llevan años apostando por las tierras americanas para llevar a cabo sus giras. En los últimos años, bajo el nombre de Soccer Champions Tour, juegan una competición impulsada por un socio común de ambas entidades, Sixth Street. Y hay que recordar aquí, hacer una breve pausa. Sixth Street, si no estoy mal, también es quien ayuda al Real Madrid para realizar los eventos extradeportivos, extra del fútbol, los partidos de fútbol que tiene el Real Madrid, actividades fuera del fútbol. Creo que Sixth Street las lleva a cabo en el Santiago Bernabéu. Él trae los eventos, él trae eventos como lo pueden ser, pues principalmente ahora, como lo hemos visto, los conciertos de artistas. Sixth Street tiene una alianza con el Real Madrid para llevar esos partidos y también llevarse una pequeña comisión. Y nos sigue diciendo todas las ediciones con clásico incluido, el gran atractivo a nivel mediático y también económico. El de este año se juega en el MetLife de New Jersey el 4 de agosto a las 01 de la mañana de España por Movistar Plus, por primera vez de las 4 que se han enfrentado en Estados Unidos. Hay que decir que cuando salga este video ya se habrá jugado el partido, ya se jugó el partido, pero hay que analizar cuánto se lleva cada uno. En el Real Madrid estiman un beneficio de unos 10 millones de euros una vez acabe la gira. Esta cifra depende de muchos factores, ya que los contratos que firman los clubes con la organización tienen ciertas cláusulas. La inversión es una apuesta de los promotores que después venden a las marcas y a las televisiones los derechos. Y como pueden ver aquí, ya nos arrojan una primera cantidad, 10 millones de euros que se llevaría el Real Madrid. Ojo que nos dicen que sería un beneficio, no nos dicen que se lleva totalmente 10 millones, sino que sería un beneficio de 10 millones. Y es que ahorita vamos a ir a otro artículo donde nos dan una cifra diferente que se estaría llevando el Real Madrid. Así que mantenemos esto en el refrigerador, en el congelador, para después. Sigamos por lo mientras con este artículo. Existen cláusulas deportivas, los clubes ganan más si el nivel de los jugadores que utilizan es mayor. Por ejemplo, si Vinicius o Bellingham no juegan, pero si lo hace un canterano, la cifra de beneficio desciende. Todo ello está estipulado en el contrato, de ahí que jugadores como Rudiger o Modric jugasen contra el Milan en Chicago cuando apenas llevaban unas sesiones de entrenamiento. Lo mismo sucederá con Rodrigo y Militao en el clásico. En el Barcelona mueven las mismas cantidades. Comentan en privado que el encuentro de New Jersey supone un 50% de lo que se llevan del tour por Estados Unidos. Ahorita también más adelante vamos
en el siguiente artículo a ver cuánto se lleva el Barcelona en total por toda esta gira de pretemporada en Estados Unidos también. Miembros de la organización aseguran a relevo que son los dos equipos que más ganan por disputar el torneo. Esto se debe a que, ojo, junto al Manchester United son los equipos con mayor cantidad de aficionados en Estados Unidos. No es extrañar que las entradas para el clásico se hayan acabado hace semanas. Ambos equipos aprovechan el tour para crear contenido publicitarios con marcas. Los equipos de marketing han viajado con las respectivas delegaciones y en su caso han trabajado incluso más que los jugadores. Esto para nosotros, abro comillas, que esto para nosotros no es pretemporada, es la temporada, comentan en el Madrid. La gira de este año lo patrocina uno de los últimos patrocinadores, HP. Y ojo que aquí también nos dice algo. HP está patrocinando esta pretemporada al Real Madrid. Así que ahí tengámoslo un poquito para más adelante. Cabe destacar que también se tratan de viajes muy costosos, lo que reduce el margen de beneficio, vuelos y hoteles de lujo para una delegación que en el caso del Real Madrid ronda las 100 personas. Algunos de ellos son invitados como sponsors o familiares a los que el club agasaja, y además de prepararles excursiones y actividades durante los días que acompañan al equipo. También viajes previos de encargados de ambos clubes para explorar las ciudades, ver los hoteles ideales y que no falte detalle en los campos de entrenamiento. Y en sí esto sería el artículo que nos trae relevo sobre cuánto se estaría llevando cada equipo. Y pues un poco de conclusiones. El Real Madrid se llevaría un beneficio de 10 millones, aunque también nos dice por ahí que HP sería quien está patrocinando esta pretemporada por Estados Unidos, así que no queda claro si es que está siendo totalmente patrocinada por HP o es que el Real Madrid también está gastando. Bueno, no queda tan claro aquí. Un beneficio de 10 millones y que el Barcelona, por ejemplo, estaría cobrando prácticamente la mitad de todo lo que está llevando de los anteriores partidos que ya ha tenido el Barcelona en este solo partido. Así que ambos equipos por este partido, este clásico en Estados Unidos, están llevando un buen dinero. Bien, ya estamos aquí en el segundo artículo y en esta ocasión es el Diario AS de España, y como lo pueden ver aquí nos traen el artículo que dice el dinero que se lleva Real Madrid y Barcelona por su clásico amistoso en Estados Unidos. Las cifras que se llevan los clubes por estos amistosos no son públicas, por eso es que hay algunas discrepancias y ya lo vamos a ver más adelante, pero el caché de ambos equipos por ese encuentro en Nueva Jersey ronda los 5 millones de euros. 5 millones de euros para cada uno. El Real Madrid y el Barcelona se miden en la madrugada del sábado al domingo, 1 de la mañana en España, eso ya lo sabemos. Un templo de la NFL, ok, con 82,000 espectadores, que según las previsiones de la organización se llenará hasta la bandera. Quedan pocas entradas, un costo de precios de 230 a los 10.543 dólares. Un negocio redondo para la organización de este Soccer Champions Tour que se llenará los bolsillos, aunque tanto el Madrid como el Barcelona también reciben su cuota. Obviamente quien organiza esto, que como ya lo vimos en el artículo anterior, sería Sixth Street, pues también se lleva su comisión obviamente. Los dos clubes programan cada verano sus pretemporadas en Estados Unidos como estrategia de mercado para ir ganando terreno a la Premier, que de momento sigue dominando en términos de audiencia en Estados Unidos, pero también para sacar una buena tajada. Bueno, aquí nos dice que han mirado a Estados Unidos para ir ganando terreno, como ya lo habíamos escuchado antes. El Real Madrid y el Barcelona
y el United, también el United son quienes más afición tienen en Estados Unidos. Pero en cuanto a audiencia, pues obviamente la Premier va a tener más audiencia de Estados Unidos por una simple razón, y es que en Estados Unidos pues el lenguaje, el idioma que se habla, que es obviamente el inglés, pues por eso es que se ve tanto la liga inglesa, donde también se habla inglés, en contraposición que en España pues su mayoría es el español de España. Es el español el idioma predominante. Las cifras que cobrarán los clubes en estas pretemporadas no son oficiales ni públicas, pero AS ya publicó que el verano pasado el Real Madrid se llevó unos 15 millones por la disputa de 4 amistosos en tierras estadounidenses. Los niveles prepandemia se han recuperado por completo y tanto el Madrid como el Barcelona se llevarán unos 5 millones de euros por participar en este amistoso de New Jersey. Bien, aquí ya nos dicen que el Madrid se llevó 15 millones de dólares por la pretemporada del año pasado. Y hay que decir que, y spoiler, la cifra que se lleva este año es menor, pero ya les explico por qué. Y es que en la pretemporada pasada pues fueron 4, como lo dice aquí, 4 partidos de pretemporada en Estados Unidos, mientras que en este solamente van a ser 3. Aunque, y hay que decirlo, aunque hay algunas cosas que no cuadran. Primero, y ya nos lo dice aquí, los niveles de prepandemia ya se han recuperado, así que bueno, dejémoslo para más adelante. En el caso del Barcelona lo acompañan con otros 2 partidos, el City ya disputado y el Milan, y por cada uno de esos 2 se llevarán 3 millones. Ojo, el Barça se lleva 3 millones por jugar contra el City y contra el Milan, mientras que contra el Real Madrid se llevaría 5 millones, lo cual da 11 millones en total que se estaría llevando el Barcelona de esta pretemporada. El Real Madrid, como campeón de Europa, tiene un caché ligeramente más elevado. Se calcula que por la gira completa, es decir, por los 3 partidos, recibe unos 12 millones de euros en total. Se embolsó unos 3,5 millones por el duelo ante el Milan en Chicago y se lleva otros 3,5 por el que tendrán ante el Chelsea en Charlotte. Partido que todavía no se disputa, es el día de mañana, pero ya sabemos cuánto se va a llevar el Real Madrid, 3,5 millones. También lo mismo que se llevó contra el Milan, aún perdiendo, ¿sí? Y pues ya sabemos que y ese fue todo el artículo, como lo pueden ver ahí. Eso fue todo el artículo. Bien, el Real Madrid se lleva 3,5 contra el Milan y se lleva 3,5 contra el Chelsea y se lleva 5 millones contra el Barcelona en el Clásico, lo cual nos estaría dando 7 más 5, nos estaría dando 12 millones de euros que se llevaría el Real Madrid. Aquí no nos hablan de ningún coste ni de, por ejemplo, lo que nos decían antes de que pues el Real Madrid también estaría llevando un beneficio de 10 millones, entendiendo que esos 2 millones podrían irse a esa pues comitiva que vino antes para preparar todo lo de los hoteles, los campos y todos los gastos que se hacen por los jugadores que vienen, todas las personas que asisten a esta pretemporada junto con el equipo de jugadores. Ahí estaría un poco la duda. También nos dicen que en comparación con la anterior, pues prácticamente el Real Madrid estaría llevando menos 3 millones menos, y es que en esta ocasión solamente fueron 3 partidos, aunque la duda, hay que decirlo, es que ya se han recuperado más, se ha recuperado un poco más en el económico en cuanto a la pandemia que se sufrió en años pasados. Hay que decir también que el Real Madrid en ese entonces no era campeón de Champions, si no estoy mal, era el City, y en esta ocasión el Real Madrid sí es campeón de Champions, campeón de Liga, así que el Real Madrid creo que se debió de haber llevado más, pero se lleva 12 millones
de 10 a 12 millones y es muy bueno para el Real Madrid, mucho más para el Barcelona, que tienen problemas económicos. Y aquí estaría los artículos. El Real Madrid se estaría llevando entre 10 a 12 millones de esta pretemporada en Estados Unidos, y ojo que no fueron con sus mejores jugadores, por eso puede que también ahí haya un déficit de millones que pudo haber percibido el Real Madrid. Si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete para más contenido del Real Madrid, videos previas, postpartidos, información y temas del Real Madrid. Y si te ha gustado este video, deja tu like, suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente.